Empiezo yo. Boas tardes. Me presento inicialmente. No va a ser en gallego la charla. Llevo 14 años trabajando en proyectos Drupal. Aunque, bueno, me encanta todo tipo de tecnologías. Y, bueno, esta es una de ellas sobre la que voy a hablar hoy porque me encanta. Pero, bueno, me gusta automatizar tareas que son un auténtico coñazo. Supongo que esto le gusta a todo el mundo, ¿no? Este año formo parte del espectacular grupo local de la DrupalCon de este año. Y ahora mismo soy líder técnico en tecnología Drupal en Validea. Y bueno, esa no es mi cara ahora mismo. Ahora mismo por dentro estoy diferente. Pero bueno, primero vamos a vestirnos para la ocasión porque vamos a hacer un camino hasta llegar al día de hoy en términos de añadirle contexto a la IA. Esto va a ser la primera parte. Entonces, bueno, vamos a empezar hablando por el contexto porque para mí es la clave para añadirle información adicional a los modelos que estamos utilizando. Porque, bueno, muchos igual ya no se acordarán, pero hace 3 años la primera piedra que encontramos en el camino, bueno, se llama Mojón, en el camino de Santiago, esa piedra que anuncia el punto kilométrico, nos queda para llegar a Santiago. OpenAI lanza ChatGPT y después de la euforia inicial empezamos a ver que no era tan listo como parecía. Entonces empezaron a hacerse muy conocidos algunas herramientas. Una de ellas, por ejemplo, empezó a ser muy famoso LangChain, que venía a hacer un poco de framework para conectar los modelos LLM a herramientas externas. Y bueno, empezó a tener... A ver, estas fechas al final no hay igual un día concreto, pero bueno, empezaba a tener ya mucha fama. Pero no fue lo único. Las bases de datos vectoriales, en un periodo de 20 días de abril de ese año, obtuvieron 180 millones de financiación, lo cual nos hacía pensar que el mundo de los chatbots estaba empezando ya a efervescer. Y un poco más tarde, OpenAI lanza Function Calling. Esto vino a ser como que la líder del mercado en ese momento empezaba a sacar herramientas para conectarlos con APIs externas. Pero no fue la única, porque un poco más tarde, aunque salió antes en beta con Cloud 2.1, con Cloud 3, pues realmente fue lo mismo que había sacado OpenAI para su plataforma. Bueno, lo mismo. Seguro que no era exactamente lo mismo, pero bueno, lo vendían así. Y hasta que finalmente en noviembre, Anthropic, que es la empresa que lleva Cloud, lanzó Model Context Protocol. Bueno, esto hace 10 meses. Pero claro, venía a ser un estándar. Pero ¿qué pasa cuando la gente dice, bueno, hay un montón de formas de hacer las cosas, vamos a estandarizarlo? Pues que al final acaba habiendo una nueva forma de hacer las cosas, pero no acaba siendo un estándar. ¿Qué ha pasado en este caso? Pues todo lo contrario, porque en marzo de este mismo año, el CEO de OpenAI anuncia a través de Twitter que desde ese mismo momento se puede utilizar en el SDK de agentes de OpenAI y que próximamente lo va a soportar tanto la aplicación de escritorio de ChatGPT como la API de respuestas. Bueno, la aplicación de ChatGPT, supongo que visteis la noticia hace muy poco, hace 10 días más o menos, la lanzaron. Pero no fue la única. Cloudflare en abril anuncia en su blog que también va a adoptar MCP, publicando desde ese día 13 servidores MCP para acceder a su plataforma a través de un montón de APIs que tienen. Y bueno, al final Cloudflare Workers, que es un servicio que tiene Cloudflare, se acabó también como
convirtiendo en la principal para hospedar servidores HMCP remotos. Pero un poco más tarde, el CEO de Google DeepMind hace lo propio para su plataforma, lo cual empezamos a ver que este protocolo también sirve para infraestructura empresarial. Y no fue la única empresa. Amazon Bedrock hizo lo mismo en su plataforma. Y no solo adoptando MCP como tal, sino que lo dotó de un montón de servicios, podríamos llamar ecosistema, alrededor de él. Pero también Microsoft, en la Microsoft Build de este año, anuncia MCP en todas partes. Creó un servidor MCP para acceder a los servicios de Azure, lo añade a Copilot Studio, GitHub entra a formar parte del comité directivo de Model Context Protocol, está bastante involucrado en una parte que luego veremos, y se hace con el mantenimiento del SDK oficial de C#. Y hasta que llegamos a la Plaza del Obradoiro, en este caso, donde hay más de 1000 servidores oficiales en el repositorio oficial de Model Context Protocol, pero bueno, existen otro tipo de repositorios con más servidores. Ya no se sabe ni los que hay, se ha perdido ya la cuenta. Pero bueno, aquí falta una gran tecnológica. ¿Alguien sabría decirme cuál? No, seguro que lo estáis pensando. Apple, efectivamente. ¿Qué sabemos sobre Apple en este tema? Bueno, pues el mojón de Apple ahora mismo es algo así. No sabemos lo que va a añadir a nivel ya no solo de si va a adoptar Model Context Protocol o no, sino en términos de inteligencia artificial en general. Entonces, bueno, esperemos que no estén perdiendo el tiempo y estén trabajando por detrás. Pero bueno, hay que esperar. ¿Pero qué es Model Context Protocol? Bueno, las propias palabras lo indican. Es un protocolo para añadir contexto al modelo. Realmente es eso. Esto nos va a permitir mover el contexto entre diferentes aplicaciones de IA sin tener que desarrollar algo mayores. Esa es la idea en la que se está trabajando ahora mismo. La lista de integraciones es cada vez mayor y bueno, es diseñar una API y podremos utilizar la aplicación que quisiéramos. Ese es el objetivo. En su web se venden como el USB tipo C de las aplicaciones IA. Nada más que eso. ¿Y qué características tiene? Ahora mismo tenemos 10 SDKs oficiales para crear tanto servidores como clientes. El de PHP es de este mismo mes. De hecho, están mezclando 2 paquetes. Seguramente haya código repetido, pero bueno, ya existe el repositorio oficial en GitHub. Nos añade, esto puede parecer obvio, pero añade un versionado. ¿Vale? Estamos en la 3ª revisión, que la última es de junio. Desde noviembre ya salieron 3 versiones. Bueno, la de noviembre y 2 más. En este caso, por ahora, el versionado es por fecha, no va de V1 V2, sino que va por la fecha que lo lanzan. Pero para comunicarse entre el cliente y el servidor hace falta un protocolo. Bueno, pues en este caso se ha optado por JSON RPC, la versión 2, que está más que aprobada. Y bueno, a mayores de esto, bueno, mayores es algo yo creo que gallego, ¿no? Además de esto, tiene control automático de conexión, autenticación, bueno, gestiona un poco todo ese ciclo de vida. ¿Y cuál es la arquitectura? Bueno, pues si trabajáis con APIs, realmente la arquitectura es bastante similar. Por una parte tendríamos la aplicación host, que son las aplicaciones que hoy en día utilizamos. Podría ser un IDE con acceso a inteligencia artificial, con acceso a un modelo, vamos. O podrían ser aplicaciones pues, como Cloud o ChatGPT ya dedicadas. Dentro de esta aplicación de host
existe una pata, por llamarlo de alguna forma, llamada cliente MCP, que es el que se encarga de traducir lo que escribe el usuario que va a enviar al servidor, para que se comuniquen básicamente. Y por otra parte tendríamos el propio servidor MCP, que es la parte chula, digamos, de todo esto, que se encarga de acceder a servicios externos y devolver la respuesta de una forma estructurada al cliente. Y el cliente es el encargado de traducirlo para enseñárselo al usuario para obtener la respuesta. Entonces, bueno, cuando un usuario hace una petición, detecta los servidores que están disponibles, si hay alguna herramienta que le sirva para obtener la información y la devuelve y se la muestra al usuario. En base a eso construye la respuesta. Bueno, pero dentro del cliente MCP tenemos como varias características que pueden implementar. No son obligatorias, pueden hacerlo o no. De hecho, en la parte de cliente está la cosa más verde por ahora. Por una parte tendríamos la parte de routes, que nos permite desde el cliente decirle a qué ficheros puede acceder el servidor. Por otra parte, sampling, que sería que el servidor puede enviar una información para que el cliente decida, pues para decisiones complejas. Por ejemplo, pues el servidor le manda, tengo estos 40 elementos, escoge tú el mejor que vaya a ser para el usuario. Y por otra parte, pues, lo añadieron en junio, el elicitation, que vendría a ser, para definirlo de forma sencilla, permite al servidor hacer preguntas al usuario, ¿vale? Para poder devolver una respuesta, que no tenga igual toda la información para devolverla. Sería eso. Y por la parte del servidor MCP, tendríamos otras 3 características que pueden implementar, que tampoco son obligatorias. Pueden hacerlo o no. Por una parte tendríamos los prompts, que no dejan de ser como unas plantillas que mediante parámetros pues podemos como que generar un mensaje como si lo enviara el usuario, para que el usuario no tenga que escribir tanto. Por otra parte, tendríamos la parte de recursos, donde podemos exponer a través de una URI los datos que nosotros quisiéramos. Podría ser, si es un contenido, la URI podría ser node / ID del contenido, que nos devolviera bueno, pues el detalle del contenido, básicamente. Y por otra parte, que es la más utilizada, son las herramientas, donde podríamos ejecutar funciones parametrizadas y respuestas también controladas para que el cliente sepa cómo manejarlas. Y el cliente y el servidor, obviamente, se tienen que comunicar, si no, no se conocen. Pueden hacerlo a través de 2 mecanismos diferentes. Por una parte, STDIO, que es como más directa, se podría lanzar en local y lo único que hace es, cuando se ejecuta el servidor MCP, se genera un nuevo subproceso, que es el que actúa de servidor MCP y se comunican con una entrada y salida estándar. Y por otra parte, tendríamos la más similar a cómo funciona una API hoy en día, ¿no? Se comunican a través de llamadas POST y GET y bueno, opcionalmente pueden añadir streaming, respuestas vía streaming. Pero bueno, esto también está en proceso, no todos lo implementan. Y aquí veis que realmente tenemos muchas características, pero no todos implementan todas. De hecho, el que más implementa, los más conocidos, el que más implementa es Visual Studio Code, el plugin de GitHub Copilot, y Cursor, que es otro muy conocido, por ahora solo soporta herramientas, y desde hace 15 días el elicitation, que salieron ahí unas notas de versión. Entonces, bueno, esto es algo que posiblemente, igual no todos implementan todas las características, pero también depende si es un servicio web o es una aplicación de escritorio. Pero, porque bueno, igual a routes no permiten acceder a routes dentro de
algún sistema de ficheros, vamos. Entonces, bueno, depende. ¿Y qué opciones tenemos en Drupal? Porque, bueno, entiendo que todos trabajamos con Drupal, ¿no? Esto al final. El SDK nos va a abstraer de tener que manejar el protocolo a bajo nivel. Entonces, una opción que tendríamos, pues directamente sería esa, utilizar el SDK y a través del SDK llamar a las APIs que ya tuviéramos o definir unas nuevas para que nos devuelvan la información. Más que información, bueno, es el contexto. Se suele llamar el contexto para las aplicaciones. Por otra parte, aunque es un enfoque totalmente distinto, es desde Drupal, a través del módulo MCP Client, acceder a servidores MCP que existan. Esta solución por ahora no está para usar, está para jugar con ella, pero no está preparada para usarla en producción. Y por otra parte, tendríamos el módulo MCP que nos permitiría acceder tanto a aplicaciones, bueno, desde las aplicaciones que estamos utilizando, Claude, ChatGPT, Cursor, el que sea, directamente a nuestro Drupal. Lo cual, bueno, parece la opción más directa y más chula, ¿no? Y esta es por la que vamos a tirar. Fue creado por una empresa de Georgia llamada Omedia y está basado en plugins, por lo cual no tenemos que buscar cómo se utiliza. Definimos el plugin y ya está. No depende del módulo de IA. Vale, esto puede parecer obvio, pero es para que se entienda que realmente no necesitamos una conexión con un proveedor de IA para empezarlo a usar. Lo único que estamos haciendo es exponiendo una URI concreta, que es la que va a devolverle la información. Y por ahora, de las características que vimos antes que podían implementar los servidores, implementan dos de ellas, que son las de recursos y herramientas. Las herramientas, digamos, que es la más chula. Y en el futuro, tienen pensado en su roadmap añadir también la parte de prompts. Y claro, algo aquí muy interesante es que podemos también autenticarnos con ciertos usuarios para devolver igual información concreta de un usuario. Entonces, aquí hay dos métodos ahora mismo disponibles que podemos utilizar. El primero es a través de un token, pero solo nos permite un usuario, por lo cual pues, podríamos tener un editor y ya, no podríamos utilizarlo en más usuarios. Sin embargo, con autenticación básica, sí, con nuestro usuario y nuestra contraseña de Drupal, nos podríamos autenticar desde la aplicación de IA y podríamos hacer consultas como si fuéramos ese usuario, por lo cual esto se puede utilizar. Y adicionalmente, que es en la que se centra, por ejemplo, el protocolo en sí, es la de OAuth, que por ahora no está implementada. Faltan algunas ahí características que todavía no tiene el módulo simple auth, si no me equivoco. Y bueno, por ahora la idea es que en el futuro exista, pero por ahora no está disponible. Y dentro de este módulo, del módulo MCP, tendríamos varios submódulos que ya, sin desarrollar nada, ya podemos volverlo a utilizar. Por una parte, podríamos exponer el contenido. Esto lo que hace, bueno, solo tiene en cuenta ciertos tipos de campo. No podemos exponer cualquier campo que tengamos en nuestro Drupal, pero los campos así más sencillos podríamos tanto filtrar por ellos como devolver su información. Por otra parte, si lo enganchamos con el módulo de agentes de Drupal, podríamos exponer todos los agentes que ya tenemos, igual enlazados con un chatbot, con el chatbot de la web, podríamos exponerlos a través del servidor MCP. Y esto, bueno, sin tener que desarrollar nada por ahora. Y por otra parte, tenemos otro submódulo que es el DevTools, que nos permite ejecutar comandos de Drush directamente del servidor MCP. Y desde hace un mes y medio o así añadieron ese módulo llamado Studio, que lo que nos permite es generar respuestas estáticas para una descripción de una herramienta que nosotros pongamos. Esto para prototipar puede ser interesante porque para saber si resuelve bien la herramienta que tiene que ejecutar y qué respuesta queremos lanzar. Pero bueno, vamos a verlo con una
con una demo. Bueno, como formo parte del grupo local, he hecho unos cambios en la web de la DrupalCamp para poder exponer la información. La web de la DrupalCamp utiliza Paragraphs y también usamos un módulo que se llama Event Platform que nos añade pues, los tipos de contenido, sesiones, bueno, ciertas configuraciones para generar el programa, todo ese tipo de cosas. He utilizado el módulo MCP, el contribuido, digamos, pero he añadido un parche para que me permita obtener la información de los parágrafos. Entonces, en ese caso, lo que hice es que a la hora de devolver el contenido en sí, lo que hago es una conversión a Markdown del view mode que le pongamos. Entonces, parece que con esto ya soporta cualquier tipo de campo que tengas. Parece, bueno, a mí me gusta, por lo menos. Por otra parte, para poder obtener tanto el programa como las sesiones, hice un módulo llamado Event Platform MCP, que básicamente hace eso, accede a los tipos de contenido, definidos por Event Platform para devolver el programa y demás. Entonces después vamos a poder hacer preguntas. Y en la demo no me voy a arriesgar a que salga mal, pero no me llaméis cobarde porque podéis, si queréis, configurarlo con vuestras aplicaciones de IA para probarlo y hacerle preguntas sobre la DrupalCamp a ver si os resuelve bien o mal. A mí me resuelve bastante bien, pero bueno, lo vamos a ver ahora en la demo. Y bueno, lo que vamos a ver es configurarlo a través de la interfaz, el módulo MCP para exponer el contenido que queramos. Lo vamos a configurar a través de Cloud Desktop. Es la que yo he visto que funciona mejor, la que da menos problemas más bien. Es decir, igual funciona en todas, pero la que da menos problemas es Cloud Desktop, lo que he visto. Y vamos a buscar sobre el contenido de la web de la DrupalCamp. Bueno, primero tenemos que darle permisos a los roles de usuario para que puedan utilizar el servidor MCP. Vale, hasta ahí sencillito. Luego iríamos a la configuración del módulo MCP y aquí podríamos ver todos los plugins que están, que están definidos en cualquiera de los módulos. Vamos a darle permisos para el usuario anónimo para acceder al contenido, que este es el que trae el módulo contribuido con ese parche. Esta es una parte muy importante. Tenemos que darle el mayor contexto para que sepa utilizar esta herramienta. Vale, aquí cuanto más concretos, la aplicación de IA va a ser más inteligente a la hora de saber cómo llamarlo, tanto en parámetros como en la definición de la propia herramienta. Vamos al nuevo sobre el Event Platform. Hacemos lo mismo. En este caso añado otro tipo de contenido que es propio de la web de la DrupalCamp. Y aquí en este caso está exponiendo 3 herramientas. Una para obtener información sencilla sobre el evento, las fechas y demás. Por otra, el programa. Y por último, bueno, pues para buscar sesiones filtrando por las categorías y demás. Vale, y esto es todo lo que tenemos. Ya hemos configurado la parte de Drupal, vamos a Cloud y vamos a la configuración de la aplicación de escritorio de Cloud. Tenemos que ir a la parte de desarrollador, esto es un tema bastante importante, y editamos el fichero. Bueno. Vale, escribo rapidísimo, como podéis comprobar. Configuramos la conexión con la web de la DrupalCamp. Esto está en la documentación del módulo MCP de Drupal, que está súper chulo. Hay que reiniciar la aplicación porque Cloud no se entera de que hemos editado el fichero. Y aquí, ya vemos aquí las herramientas que está exponiendo. Aquí las podemos habilitar o no. Y si queremos que nos pida permiso o no a la hora de utilizarlos, que esto es un tema muy importante porque la seguridad, en el caso de MCPs, van con pies de plomo por ahora. Y los recursos que tenemos disponibles para utilizar. Entonces vamos a preguntarle qué charlas vienen a continuación después de esto. A ver si nos sabe decir. Vale, nos pide permiso para acceder a la herramienta que obtiene el programa. Ahí podemos ver qué parámetros se le están enviando y demás. Bueno, y nos dice que a continuación viene la foto de grupo, así que no lo olvidéis, a las 6:10 ahí fuera, y la cena a las 9. Y a mayores nos da algunas charlas del día de mañana, las primeras, ¿vale? Las primeras en
en hora, digamos. Vale, pero ¿qué más charlas hay para mañana? En este caso ya no está haciendo una llamada para obtener el programa porque en la primera, aunque no nos ha mostrado la información porque nos lo estaba pidiendo el usuario, sí que la tiene en el contexto. Entonces, en este caso no me puede dar el programa sin tener que hacer llamadas adicionales. Bueno, y ahí está, completillo. Vamos a suponer que está bien, ¿vale? Diría que sí. Vale, entonces, ¿a qué hora salen los buses lanzadera? Ya que no hay más charlas. Bueno, en este caso va a utilizar la herramienta que busca contenido en la web de la DrupalCamp. Bueno, lanza los parámetros que se le envían a la función, los decide la aplicación de IA. En este caso no obtuvo resultado en la primera, pero lo vuelve a intentar con otras palabras. Ahora veremos un poco cómo hizo. Y ahí tenemos que los primeros buses salen a las 6:30, salen 2 buses y luego a las 7. Bueno, ahí después hace un poco un lío con... Bueno, ya vemos los parámetros que primero envía en el título, pues transporte, tal. No existe un contenido que en el título tenga transporte, pero luego manda autobús en el body, a ver si lo encuentra. Y lo encontró en este caso, porque ahí tendríamos el markdown del contenido que devuelve. Bueno, sencillo, ¿no? Y bueno, ahí lo que decía que se hacía la picha un lío es que es porque él no sabe que la cena realmente es en el centro y no es aquí. Entonces nos dice que si nos quedamos a la cena luego tenemos que ver cómo volver, porque los buses lanzadera ya pasaron. Pero bueno, ahí ya hay que conocer un poco el tema. Bueno, ¿cómo se hizo esto? El módulo nuevo, bastante a lo que estamos acostumbrados para desarrollar módulos en Drupal. Hay que implementar unos métodos, bueno, hay que definir el plugin en sí, definir unos métodos, hay 3 para obtener recursos, porque pueden ser recursos con URIs que no acepten parámetros, digamos, y otra que son plantillas, donde va un parámetro, o varios, va. Y luego otro que devuelve el recurso en sí. Y luego, esos 2 métodos que los vamos a ver ahora más en detalle para las herramientas, para que veáis un poco qué aspecto tienen. Bueno, definimos el nombre de la herramienta y la descripción de la herramienta. Esto ya lo puede proveer el módulo, pero en la configuración vimos que concretamos, porque por ejemplo en este caso el módulo no va a saber qué es la web de la DrupalCamp. Si le damos el contexto en la descripción de la herramienta de que utilice si la gente pregunta sobre el Business Day, sobre los splash, sobre todo eso, va a ser más listo, digamos, después a la hora de utilizar. Y también los parámetros que acepta, y con los parámetros lo mismo. Si le estamos diciendo que solo puedes mandar estos valores, la aplicación de IA solo va a mandar esos. Nos respeta en ese aspecto. Y el otro método pues, es el que realmente ejecuta la herramienta, donde ahí iría toda la lógica, que en base a los parámetros que recibimos, devolvemos la respuesta. Los casos de uso, no sé cómo lo veis, pero los casos de uso aquí son infinitos. Yo aquí he puesto algunos de ellos. Por ejemplo, a nivel de site building, podríamos hacer que nos sugiriera contenido relacionado. Insertar taxonomías en lote me parece algo muy interesante porque lo que ahora mismo igual hacemos desarrollando una migración para importar un CSV en un vocabulario concreto, esto ahora ya lo podemos hacer desde fuera. Porque si el MCP es capaz de crear taxonomías, le decimos desde el chat, oye, a partir de este fichero, créame todas las taxonomías en el vocabulario tal, y lo podría crear. La verdad es que parece bastante chulo. Y bueno, luego a mayores podríamos crear también contenido. Salió hace 3 semanas un módulo que se llama Tool-API, que nos va a permitir hacer esto, por ahora a través del módulo de agentes, pero la idea es que sea una conexión directa. Esto hay que verlo como que esto está muy vivo porque, bueno, hace menos de 10 meses no existía siquiera. A nivel de desarrollador, podríamos generar campos, asociar campos a entidades, por ejemplo, generar nuevos tipos de contenido directamente desde el chat. Por ejemplo, utilizamos cursos, podríamos decir que crea un tipo de contenido con estos campos, ¿vale? Y si utilizáramos el módulo de agentes, lo podría hacer él solo. También crear vistas y ejecutar comandos de Drush. A ver, yo, por ejemplo, no utilizaría IA para ejecutar comandos de Drush, personalmente, porque es algo que ya podemos ejecutar desde la consola.
Pero bueno, allá cada uno. La opción la tendríamos si quisiéramos. Y por parte del usuario final, pues lo que ahora mismo estamos haciendo a través de chatbots, pues lo mismo, realmente. Yo personalmente creo que a día de hoy los dos primeros roles son a los que está orientado MCP en este mismo momento. Quizás dentro de un mes no, porque bueno, a un usuario final que tenga que andar editando un JSON, no sé qué usuarios finales conocer vosotros, pero yo no conozco muchos que lo puedan hacer bien. Y lo que he aprendido utilizando esto es que lo más importante para que las aplicaciones de IA sepan en qué momento ejecutar esa herramienta es describiéndose lo máximo posible como si fueran tontos. Y que el contexto que nosotros estamos devolviendo añade tokens a la conversación. Si estamos utilizando una aplicación con una capa gratuita, vamos a llegar al límite bastante pronto. Entonces, cuanto más contexto le estemos dando en las respuestas que mandamos desde Drupal, nosotros podríamos devolverle toda la base de datos, pregunte lo que nos pregunte, pero la aplicación de IA va a decir, no, 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 abre otra nueva conversación si quieres, porque aquí vas a llegar al límite del contexto. Hay otro tipo de limitaciones técnicas. Por ahora yo lo que he visto es que según la aplicación que utilices, según unas... Ya os digo, Cloud es la que mejor me ha funcionado. Visual Studio Code, por ejemplo, yo lo veo demasiado estricto. ¿Vale? Y bueno, a mayores de estas limitaciones según la herramienta es que luego solo puedes utilizar X herramientas en una misma conversación, por ejemplo, por lo cual igual a veces tienes que desmarcar las que no te interesan para la conversación que estás haciendo. Y luego en el límite del nombre de esa herramienta también existen todas las aplicaciones. Alguno va como algún warning, es como más permisivo. Y otro se dice que estás mandando una herramienta demasiado larga. Y esto, bueno, puede parecer obvio, pero usar siempre servidores confiables. Porque eso es algo con lo que están intentando ir con pies de plomo en este aspecto, porque si utilizamos un servidor que nos accede a GitHub y no es el oficial, realmente estamos mandando toda la información por ahí. Pero bueno, esto puede parecer obvio, pero por lo que se ve, igual no tanto. A mí algo que me parece muy interesante de MCP es que no estamos limitados a lo que podamos hacer desde el Drupal, sino que lo podemos conectar con las herramientas que queramos. Ahora mismo, a nivel de desarrollador, existen miles. Entonces, es algo muy útil. Yo creo que nos va a hacer que mejoremos nuestros flujos de trabajo, simplifiquemos. Esto, bueno, depende. Los usuarios van a usar su propia aplicación con acceso a la IA. Nuestro Drupal no tendría por qué tener acceso a modelos. Entonces, a nivel de costes, quien tendría que pagarlo sería el usuario final. E igual con la capa gratuita, pues le podría servir. Bueno, a no ser que utilicemos también modelos libres, pero necesitaríamos GPU y eso hay que pagarlo también. También he visto un crecimiento, bueno, entiendo que lo estáis viendo todos. Empieza a aparecer la palabra MCP por todas partes. Y esto no va a parar. Yo creo que bueno, igual sale ahora otra cosa que eliminan todo esto y hacen otra, ¿no? Pero tiene pinta como que esto va para largo. Ahora, ¿es mejor que un chatbot? Bueno, yo como gallego os voy a decir que depende. Pero, ¿por qué no combinar los dos, por ejemplo? Yo creo que ahora mismo, para usuarios finales, esto no está preparado, aunque yo creo que igual dentro de un mes ya os digo que empieza a estarlo. Luego os contaré por qué. Pero ahora, a día de hoy, yo lo utilizaría en caso de que queráis utilizarlo para desarrolladores que nos faciliten el tema de preparar cosas. O igual para editores, por ejemplo, podría ser interesante. Si les damos una formación, por ejemplo, podrían hacerlo. Y lo que va a venir a continuación, porque, bueno, esto hace 10 meses que se creó y
pero cada día salen aplicaciones nuevas. Esta charla la pude haber modificado unas cuantas veces desde que la propuse. Por una parte tendríamos el registry. Es algo en lo que estaba trabajando el protocolo, digamos, la gente que está detrás. Sacaron una preview hace más o menos 10 días y bueno, en lo que consiste es en tener un repositorio de servidores MCP oficiales. Esto lo que va a hacer es que empiecen a salir marketplace, stores y, bueno, llamémosle X. Pero esto lo que nos va a permitir es desde la aplicación ir buscando el servidor MCP que queramos, añadirlo, si tenemos autenticación, y ya lo podemos utilizar. En teoría, esto debería cargarse, tener que manejar el JSON manualmente. Por otra parte, bueno, van a seguir mejorando a nivel de autenticación y seguridad, porque, bueno, digamos que tiene ciertos problemas de seguridad, no el protocolo en sí, pero pues que si no es oficial ni nada, pues que pueda tener bueno, implicaciones, digamos. Pero bueno, lo van a añadir también pues, para el tema empresarial y demás. Pues bueno, vamos a ir mejorando por ahí, básicamente. No tengo más que decir. Luego, hay otra iniciativa que creo que publicó Google, que se llama Agent to Agent, que lo que nos permite es comunicar agentes que están creados con diferentes plataformas, proveedores y demás entre sí. ¿Vale? Utilizan el agente como una caja negra, le mandan información y ya está. Sería como MCP para APIs, pues en este caso para agentes. Y otro proyecto, por llamarlo de alguna forma, que a mí me gusta mucho y creo que si no va a ser ese el que acaben añadiendo al estándar, digamos, será otra cosa similar, que es la de añadir interfaces de usuario en las respuestas que hacemos nosotros de las herramientas. Digamos que ahora mismo en la web tenemos un montón de cosas bonitas, digamos, y en MCP lo único que podemos devolver es texto. Entonces, Shopify hizo una demo, pues ahora un mes más o menos, un mes y poco, donde podíamos ver que existían las tarjetas de producto, podíamos añadirlo al carrito, incluso realizar el proceso de compra, todo desde la ventana del chat de la aplicación. Esto, a ver, no va a llegar dentro de 2 días, pero es algo en lo que yo creo que se va a seguir trabajando a continuación. Esto es opinión, ¿eh? No lo interpretéis como que va a llegar, ¿vale? Igual no llega. Y nada más. Bueno, ahí si queréis darme vuestra opinión de la charla, pues podéis. Me ayudaría igual si no doy más charlas o sí. Y la presentación. Vale. Hola, vale. Muy chula la charla. Recordar que tenemos que estar en 10 minutos para sacarnos la foto. Bueno, ¿sí? más o menos, ¿eh? Sí. Bajo su responsabilidad, todo lo hemos seguido. Vale. Bueno, preguntarte, bueno, agradecerte la charla, porque al final has dado un breve resumen de lo que está haciendo la IA ahora mismo. Entonces, bueno, ¿cómo ves Drupal en este sistema de inteligencia artificial? En el que realmente ya no hay un usuario accediendo a la página web, o casi ya se ha reducido bastante, sino que es la IA la que accede. Ya hemos visto pues, Markdown, JSON, los MCPs. Entonces, como que tenemos demasiadas entradas por todos lados y al final los desarrolladores tampoco sabemos por dónde tirar y las empresas también están un poco despistadas. No sé cómo ves el... ¿Quién lo sabe, no? No lo saben. Mi opinión es que el acceso a la web como tal va a ir desapareciendo poco a poco. Pues es mi opinión. No sé cuánto tiempo tardaremos, pero yo creo que... ¿Qué pasa? Que ahí hay también muchos intereses. Todo el tema de anuncios, todo ese tema. No hemos visto por ahora anuncios en aplicaciones de IA. Yo creo que eso acabará llegando. Pero, bueno, ¿quién lo sabe?
yo creo que va también para largo, ¿eh? No va a ser cuestión de un año, yo creo, pero bueno, el tema de IA avanza muy rápido. ¿Quién sabe? ¿Hacemos una más? ¿O alguien más tiene una pregunta? Pues mira, muy bien, muy bien. No, así somos todos muy prudentes y le damos un buen aplauso. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias a los patrocinadores platino y a los oro, plata y bronce. Y gracias a vosotros por venir.